Señoras y señores de la red social, bienvenidos. Estamos, como es habitual, cada semana con Perú en Red, análisis semanal, con el abogado José Valdereso Vázquez. Bienvenido, doctor. Bienvenido, estimado periodista Luis Barbas Canoa. Bienvenidos a todos. En esta semana, el análisis que tenemos es de palpitante actualidad, como es el reciente, exitoso y contundente paro de los transportistas en el contexto en el cual ya está vigente la ley 32.108, dada el 9 de agosto de 2024 y que ya está generando postulantes a beneficiarse de esta ley, acusados o procesados por corrupción y diversos delitos que antes estaban bajo la figura de la asociación criminal. Pero con esta ley 32.108 se ha modificado y ha modificado el concepto de criminalidad organizada, restringiéndolo a un pequeño sector y dando facilidades para todos los delitos que superan los menos de 6 años y que es un conjunto de delitos, ¿no?, que no estarían en los alcances de esta nueva ley, como no lo están efectivamente, y que saldrían dentro de la figura de crimen organizado. También tenemos el proyecto de ley de terrorismo urbano, que son demandas como parte de todo este paquete legislativo que facilita, digámoslo concretamente, la criminalidad, ¿no? Es un paquete perverso por el cual este día 10 de octubre que acaba de pasar, en este segundo gran paro y contundente paro de los transportistas por 72 horas, piden la derogatoria de la ley 32.108 y el archivamiento del proyecto de ley de terrorismo urbano. Esta edición de análisis semanal del Perú en Red no puede estar al margen de estos acontecimientos. Por ello, nosotros nos sumamos precisamente a este clamor popular de inseguridad, de altas tasas de sicariato, extorsión y delitos a nivel nacional, planteándoles que efectivamente el país enfrenta una crisis de inseguridad ciudadana con un alarmante aumento de estas extorsiones, sicariato, otros delitos violentos, donde la percepción ciudadana, según las últimas encuestas, nos dicen que el 85.9% de los peruanos encuestados a mayo de 2024 tienen un nivel alto de inseguridad. Y ojo, no es la inseguridad en el mundo urbano, sino también rural, donde las tasas en el mundo rural vamos a ver de que son tasas completamente altas también en determinados delitos. En consecuencia, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana del propio Ministerio del Interior, nos dicen que las denuncias por delitos, por ejemplo, aumentaron más de 390%. Es así que en 2021 se registraron 4.510 casos y en 2022 subieron a 15.948 casos. En esta situación
hay que reflexionar lo que está pasando. El SINADEF, como en la pandemia, los muertos que tuvimos, y el SINADEF registra las cifras ahora de que en el 2021 se produjeron 1.317 casos de muertes violentas, 1.317, y en el año siguiente subió a 1.516, y en el 2023 la cifra ya está en 1.426 nuevamente, ¿no? Y ahora en lo que estamos de este año ya estamos pasando los 1.266 muertos violentos. Estas cifras deben ser de profunda preocupación, pues la situación se agrava con la precarización del aparato llamado a reprimir, a contener, a combatir la delincuencia dentro del orden público y el orden interno, como son las fuerzas policiales. Según datos de la PNP, de 17.940 vehículos que tiene precisamente en su infraestructura, equipamiento del parque automotor para combatir la delincuencia, de 17.000, solo 8.000, casi un poquito más de la mitad, se encuentran pues en un estado de operatividad, y 8.015 se encuentran inoperativos de estos 17.940 vehículos. A ello, ¿no?, hay que señalarle también de que las medidas, bueno, digamos, de mayor facilidad, pero que no han sido contundentes en estos años para combatir la criminalidad y las altas tasas de inseguridad, ha sido sacar una resolución como la resolución número 100, que ha decretado con decreto supremo número 100 de la presidencia del Consejo de Ministros, con la declaratoria de emergencia a 14 de los 43 distritos de Lima Metropolitana, pero que se repite. Veamos, desde el 2022 al 2024 hemos tenido 10 estados de emergencia en Lima, y las cifras nos dicen de que la criminalidad no se detuvo, no fue contenida. En consecuencia, no son estrategias adecuadas por sí solas, porque no estaban acompañados de todos los instrumentos que son necesarios, como es la inteligencia policial, como es la inversión en inteligencia policial, en capacitación, en equipamiento. Así tenemos también, por ejemplo, un conjunto de comisarías en absoluto mal estado en la infraestructura, y cárceles, ni hablar, hacinadas hasta este momento, no estando preparado para una escala mayor y fuerte de este combate a la criminalidad. Tenemos también que este proyecto de ley 32.108, que relaja el concepto de criminalidad organizada para dejar pasar a muchos peces de la corrupción, las deja pasar de esta conjunto de instrumentos que son necesarios en términos legales, ¿no?, para combatir la criminalidad, reduciéndola a fenómenos de organización con sistemas altamente complejos que la misma ley no lo ha definido en su carácter de organización, roles que deben cumplir la organización criminal, ¿no?, y que al ser estándares altos prácticamente y con delitos superiores a los 6 años, la mayoría de los delitos quedan fuera. Entonces los ciudadanos pues
quedan a expensas de que esta criminalidad quede impune. En consecuencia, ¿el terrorismo urbano como nuevo proyecto será una solución? No lo es. No lo es, como no lo es esta legislación. El proyecto de terrorismo urbano, es más, es absolutamente inconstitucional. Ya el Tribunal Constitucional en el Perú, mediante sentencia del año 2001, hace más de 23 años que ya ha sentenciado y ha dicho de que es inconstitucional confundir al terrorismo, que es precisamente una categoría jurídica instalada en el Perú desde el año 1984 con el decreto legislativo 046 en la época de Belaunde, y cuya finalidad, lo decía, es para combatir a grupos ideológicos o religiosos, como lo es en el mundo, pero no a criminales. Y esto en el año 2001, el Tribunal Constitucional ya ha dicho de que los delitos comunes no corresponden a esta categoría de terrorismo urbano. Y es más, terrorismo urbano, como si la criminalidad estuviera exenta en el campo. Y vamos a ver que en el campo, ciudades que son centros poblados urbanos rurales de 2.000 a 20.000 habitantes, la tasa de delitos que fueron víctimas por robo es de 25 por cada 1.000 habitantes, 25, mientras que en las áreas urbanas ha sido de 16 por cada 1.000 habitantes. Señores, ustedes tienen en estos momentos las cifras a su disposición, son órganos del Estado que le proveen, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, quien nos provee estas cifras públicas. En consecuencia, por razones y fundamentos de hecho y de derecho, es absolutamente inconstitucional esta propuesta y tiene que ser archivada. También se está proponiendo ahí al interior de estas propuestas acomodarlo con el llamado criminalidad sistemática, cuando ya la legislación peruana, nacional e internacional han establecido que criminalidad sistemática es el equivalente pues a criminalidad organizada. Y en el Perú hemos transitado en modificatorias del artículo 317 del Código Penal en más de 5 ya, en los últimos años, 5 modificatorias a un solo artículo, del cual empezó, recuerdan ustedes, con banda criminal, luego pasó a asociación ilícita para delinquir, a organización criminal, ¿no? Y ahora, nuevamente, quieren darle el nombre de organización criminal o criminalidad sistemática, asociándolo también a terrorismo urbano. Esto no forma parte de la estructura teórica constitucional del Estado peruano. Hay un apartamiento y definitivamente tiene que ser revisada, sea en este gobierno o en los próximos o el próximo gobierno, ¿no? Toda esta estructura perversa para generar una estructura basada en el Estado constitucional y convencional del derecho, del cual lógicamente quieren apartarnos en estos momentos, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la seguridad ciudadana y las alternativas de solución frente a este impacto? El impacto es alto porque son vidas humanas, ahí están las estadísticas, ahí están las muertes en cada semana. Las alternativas, ya nosotros en el anterior programa
hemos señalado en la anterior edición, ¿no?, de que esto también arrastra el problema fundamentalmente de la juventud. Más de 3.600.000 jóvenes ninis que no estudian, no trabajan, y que producto de esta criminalidad sistémica que genera las condiciones para que este joven que no estudia y no trabaja encuentre, pues, como vemos en las capturas, jóvenes entre 14, 16, 18 años, menores de edad, ¿no?, con armas, encuentran un vehículo de asocio con esta criminalidad organizada, y que es necesario generar mayores fuentes de trabajo, una educación productiva y efectiva de carácter científico, técnico, democrático, ¿no?, y orientada al trabajo y a la productividad. Pero también, sumado a ello, necesitamos el fortalecimiento del sistema policial, basado en la prevención y en la inteligencia policial. Es ahí donde precisamente se requiere lo que ya teníamos, como era la Policía Nacional de Investigaciones, y que ha sido, pues, desactivada o destruida en todo su sistema, ¿no? La reforma del sistema judicial, que no puede parar, pero no puede ser objeto de violar su independencia, como existe en el desequilibrio de poderes, que es lógicamente una situación dictatorial, parlamentaria, cuando un poder del Estado interviene sobre otros poderes, o también cuando se somete a subordinación un poder ejecutivo al poder legislativo, y el poder judicial pierde su independencia, los órganos constitucionales, la Defensoría del Pueblo, llamada a defender precisamente ahora esta situación, y demás órganos constitucionales inactivos. Esta situación tiene que cambiar. Políticas de prevención, el control de armas eficaz, porque las armas, las denuncias están también los documentos en los cuales se señala de que hay un tráfico de armas del sector policial y militar que llegan a manos de la criminalidad. Y para esto, la legislación no puede hacerse la vista gorda, y estas cosas no están debidamente identificadas. La reforma del sistema penitenciario con infraestructura, con cárceles adaptadas también para la rehabilitación de los jóvenes, porque la mayoría inmensa, que es la base de esta criminalidad organizada, son jóvenes, y tenemos que también trabajar el sistema de recuperación, pero de manera productiva y de manera eficaz. Tenemos que elevar las penas, correcto. Tenemos que llegar a niveles de proporcionalidad y racionalidad en la aplicación de la pena, sobre todo con aquellos criminales y asesinos que deben y se merecen la cadena perpetua. Pero también tenemos que tener una justicia eficaz y eficiente para no excederse en los casos simples, ¿no?, que podamos identificar y mandar a prisión y de por vida a vidas humanas. La asignación de fondos para la seguridad pública y sobre todo al orden interno. Al lado de ello, este paquete perverso y legislativo no puede quedarnos. Ahí está. Solamente en la agenda en estos momentos no está la derogatoria de una norma, pero no es una norma, es un paquete normativo y constitucional, más de 50 reformas que han modificado este sistema y que están alentando este aparato propicio precisamente para que la criminalidad siga avanzando. La ley 31.990 también, que debilita la colaboración eficaz, la ha relajado. La ley 31.989, que impide que los policías, miren, ¿no?,
puedan incautar los artículos ilícitos de la minería ilegal. Miren, la minería ilegal, la tala ilegal, normas que se han dado en este gobierno y en este parlamento que tenemos ahora y que sigue produciendo este tipo de normatividad. La ley 32054, que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal, cuando la tendencia internacional en derecho es la responsabilidad penal de la persona jurídica. En el Perú se le excluye, es decir, estamos como peor que lo que popularmente dice la población, el cangrejo, ¿no? Mientras que en el mundo avanzan hacia adelante, nosotros estamos yendo hacia atrás. ¿Y por qué? Porque hay que decirlo, hay intereses en este Congreso, como también en el Ejecutivo, ¿no? Donde los procesados, partidos y organizaciones políticas procesadas precisamente por incurrir en pitufeo de fondos de corrupción, con estas normas pues, y con este relajamiento, ya saben ustedes que no les llega pues el alcance, ¿no? Por niveles de impunidad que se están generando. Tenemos también vasta legislación, la ley 31.751, ¿no? Que permitió salvarse del proceso judicial incluso a un presidente del Congreso de la República y que le han puesto nombre propio. La ley 32.104, que es frente a los jueces que no quieren aplicar, señor, ustedes que no quieren aplicar estas normas, nos ponemos más fuertes para que la apliquen, porque los jueces saben de que el derecho internacional y convencional les exige hacer un control de constitucionalidad y un control de convencionabilidad de la norma para actuar con independencia, pero no, ya se rompe también la independencia técnica, no solamente la política, sino la técnica, ¿no? Judicial. Eso no puede continuar. Se tiene que cambiar este régimen y tenemos que volver al orden que teníamos en el Perú, constitucional, basado en nuestra doctrina constitucional de derecho. El Estado social, democrático y constitucional y convencional de derecho, hoy más que nunca, su defensa es necesaria y a ellos se suman precisamente los colegios profesionales como el Colegio de Abogados de Lima, se suman las organizaciones empresariales, ¿no? Que hemos visto los diferentes gremios empresariales pronunciarse contra estos paquetes normativos y estas normas específicas. Hemos visto también a los transportistas, las amas de casa, los bodegueros, es decir, la sociedad toda. Desde aquí, en Perú, en Red Análisis Semanal, nos sentimos muy comprometidos con esta reflexión nacional. Llamamos a la unidad nacional, llamamos a la reflexión de los buenos congresistas que aún pueden existir en el Congreso de la República, a dar un paso atrás, a buscar precisamente una normatividad que favorezca el desarrollo nacional con justicia y equidad. Muy agradecido, síganos acompañando y estaremos en la próxima edición de Perú en Red Análisis Semanal.